Esta propuesta relacionada con los procesos del sistema emocional y los códigos que están en mutación es el resultado hasta hoy de 25 años de experimentar la información de este diseño humano como analista en el sistema de diseño humano. Vas a encontrar aspectos generales de cómo se muestra la información y al mismo tiempo detalles de cada uno de los procesos en mutación, como los observo hoy. No se sabe cómo seguirán mostrándose, justamente porque están en mutación. Es una propuesta, deseo que resulte útil, práctica, aplicable en la observación y que permita otra comprensión de lo que vivimos a diario con el sistema emocional. Gracias por visitar este espacio. Bienvenidos una vez más. En esta propuesta lo que vamos a ver son los diferentes procesos que forman el sistema emocional desde el diseño humano y al mismo tiempo cuáles de todos ellos forman parte de lo que se llama la mutación del plexo. Primero voy a ir haciendo toda una introducción y luego aclarando información de cada uno de los procesos. Existe en las células de cada uno de nosotros una información codificada emocional. Y en este siglo necesita evolucionar como conciencia. ¿Cuál es el abanico de las emociones? Es el deseo, la pasión, la libido, el romanticismo, la lealtad, las expectativas, que es la película emocional, la desilusión, la depresión, la euforia, la alegría, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, la violencia, los gritos, el perdón, las culpas. Son químicas diferentes, son vivencias diferentes. Desconocer cómo somos produce muchas veces que se presente en la vida de alguien una relación con la que se vuelve una vez más a sufrir, llorar, discutir, golpearse, ya sea en forma verbal, física, emocional, espiritual. ¿Qué mecanismo hay que no se aprende a observar previo a relacionarse? ¿Cuál es la emoción que ya no se desea volver a experimentar? ¿Cómo podemos trabajar la culpa? ¿Por qué en algunas personas quieren asumir culpas ancestrales que pertenecieron a otros hace varios siglos? ¿Cuál es el mensaje cultural que sigue influenciando para vivir la vida desde la culpa? El resentimiento, que no tiene un trabajo personal, hace sentir a otros culpable de sentirse abandonado emocionalmente. ¿Cuándo se necesita reconocimiento emocional? Que nos agradezcan, que nos extrañen, que no nos olviden. Observemos también la religiosidad y las emociones. ¿Cómo se las vive? ¿Qué se hace con lo que se siente? ¿Cuáles son las culpas, los miedos, el temor a un Dios? ¿Por qué algunos se sienten merecedores de un castigo divino? Y las ofrendas que se hace para aliviar las culpas. ¿Qué promesas y tributos se hacen? ¿Cuáles son los mecanismos que necesitan
silenciar, por ejemplo, buscando complicidades. ¿Cuáles son los principios que se excluyen por emociones resentidas? ¿Qué hacemos para evolucionar con lo que sentimos? Con un estómago que se modifica en respuesta a las emociones del día y no solamente a lo que ingerimos como comida. ¿Con qué emociones nos alimentamos? Un sistema digestivo que contiene o expulsa con nerviosismos propios de lo que estamos viviendo emocionalmente a cada instante. Situaciones cotidianas, familiares, profesionales, laborales, escolares, que vivimos en forma cotidiana, donde los distintos nerviosismos, que son los miedos del sistema emocional, nos avisan qué produjo esa reacción. A veces dolor en el estómago, temblor en el cuerpo, diarreas, constipación. ¿Y cuántas emociones más cuando decimos, no me siento bien? Sentir, sentimiento. Me siento nervioso. Me tiembla todo el cuerpo. Creo que me voy a desmayar. Siento como una puntada en el estómago. Siento el estómago como si hubiese comido algo pesado. Me cuesta digerir. Me siento cansada emocionalmente. ¿Cuántas expresiones avisándonos? Y solo necesitamos escucharnos. Nos observemos, por ejemplo, ante qué situaciones sentimos nerviosismo. Parejas que se alejan, geografías que es mejor evitarlas, instituciones escolares donde el sello es el conflicto permanente y mucho más, no solo en el espacio que habitamos, sino a nivel global. ¿Qué sentimos en la presencia de manifestaciones, de destrozos, edificios quemados, calles bloqueadas, rostros cubiertos, gases lacrimógenos, palos que golpean, abusos varios, ojos desorbitados de quienes participan cuando hay secuestros, por ejemplo? ¿Cómo se muestra ese sistema emocional? Algunos de los procesos emocionales vienen mutando, y no de ahora, sino de cientos de años hacia atrás. Según las épocas y las generaciones, se los ha conocido con distintos nombres, no solo desde lo social, sino también en salud, en religión, en familia, en la genética, en las formas de reproducción y en las formas familiares. Un sistema emocional que nos muestra como un enorme espejo en qué estado emocional estamos como humanidad. ¿Cuáles son los órganos de este sistema emocional? El estómago, el colon, el sistema nervioso, la piel, la próstata, el hígado, los pulmones, el sistema digestivo, los intestinos. Cuanto más inestables se encuentran las emociones, mayor sensibilidad sienten esos órganos. La furia, el resentimiento, la manipulación, el impulso de control para que alguien sienta lo mismo, desorganiza el ritmo que naturalmente necesitan estos órganos. Alguien despechado emocionalmente puede convertirse en una persona golpeadora, atrevida, resentida. Sin embargo, las emociones también tienen paz, tranquilidad, y los órganos sintonizan con esa vibración. Hay personas, por ejemplo, cuya forma emocional tiende a guardar, a no decir, se detienen, no enfrentan la situación y terminan muchas veces experimentando constipación, hemorroides, psoriasis y otros síntomas.
Será mejor entonces que encuentre alguna solución a lo que siente, para no seguir sintiéndose afectada su salud emocional. Es la conciencia más nueva que necesita evolucionar en este siglo. Hasta ahora las demostraciones no siempre nos muestran lo mejor de la especie humana. Aún se cometen los crímenes más aberrantes como respuesta emocional de una química alterada. ¿Qué podemos observar como práctica? Observemos nuestras relaciones, los espacios donde vamos y permanecemos. ¿Qué calles transitamos? ¿Qué instituciones elegimos para permanecer allí? ¿Cuáles son nuestros diálogos virtuales? ¿Con quiénes nos comunicamos? ¿Qué leemos? ¿Qué elegimos escuchar? ¿Qué seleccionamos en los medios de comunicación? ¿A quiénes invitamos a nuestro hogar? ¿Con quién dormimos? Así no sea en la misma cama, pero sí en cuartos contiguos. ¿Qué comida emocional elegimos? ¿Relaciones que digerimos en forma suave o relaciones que nos inflaman? El cuerpo emocional nos habla y nos dice qué nos afecta. La energía del sistema emocional es fuego, literal en su demostración, cuando las emociones están desbordadas. Por eso en muchos casos hay presencia de fuego. ¿Qué otros tips tenemos como práctica? Buscar la forma de alejarnos de quienes viven alterados. Desprogramar la creencia que si asumimos como propio estamos ayudando. Cuando alguien está deprimido, la ayuda le corresponde a un profesional. Es interesante observar que no elegimos qué sentir por alguien o hasta cuándo vamos a sufrir o con qué reímos o lloramos. Cada proceso emocional tiene un tiempo lineal distinto en quienes lo viven. Por ejemplo, el distanciamiento con una pareja no tiene la misma respuesta emocional que con otra pareja. Hay procesos de distanciamiento que se los vive en forma progresiva y cuando se decide emocionalmente que es un ciclo concluido, la respuesta ante esa situación no lo desestabiliza el plexo. En cambio, si de un día para otro ese distanciamiento o la pérdida de su pareja produce una alteración en el plexo, son otros tiempos para estabilizarse. Concluir un ciclo de sufrimiento no es un proceso mental, es un proceso emocional. Sin embargo, el tiempo lineal se encuentra implicado. Hay ciertas creencias, por ejemplo, que aún se mantienen, especialmente en parejas. Observar si uno de los dos espera del otro que le aporte alegría, felicidad, que lo mantenga en lo alto de la ola en forma constante. No me haces feliz, es un reclamo permanente. Cuando ambos conocen, en cambio, su propio mecanismo, se liberan de culpas y reclamos, ya que frases como no me haces sentir algo especial cuando estamos juntos, no siento nada, sorpréndeme. Es común escuchar en quienes esperan que un tercero aporte porque buscan en otros lo que ellos no sienten en forma habitual. Eso va produciendo en las relaciones, por desconocimiento, situaciones insanas que pueden terminar en juegos psicológicos peligrosos. Si esa onda emocional está alterada, produce nerviosismo. Si se toman, por ejemplo, decisiones desde la euforia, observemos qué hacemos. O alguien que se encuentra melancólico, ¿eso es algo momentáneo o es un estado permanente en esa persona? Y los estados depresivos
Sano es buscar el profesional y no a la familia o amigos, ya que estos últimos carecen de la ayuda que necesitan. ¿Qué sucede en lo cotidiano a nivel familiar? Todos tenemos distintas vibraciones para expresarnos emocionalmente. Y en parejas, los resultados no siempre son los mejores. Pareja puede ser esposo, esposa, novio, hijos, padres, amigos, parejas en definitiva. Entonces ahí es cuando se pueden ver niños y parejas golpeados, producto de la ignorancia de esas mecánicas biológicas que cada uno tiene incorporado. El más sensible, por ejemplo, va acumulando nerviosismos que no le pertenecen cada vez que se involucra en emociones ajenas. Y cuando su sistema nervioso se encuentra alterado, muchos terminan en algún consultorio buscando respuestas. Quieren saber por qué llegaron a ese estado, desconociendo que nada es natural, sino que todos los procesos son extraños a ellos mismos por haberse identificado inocentemente. Existe una nueva discapacidad y es la discapacidad emocional. La conciencia emocional, en sus diferentes expresiones, tiene distintas formas de mostrarse. Sin embargo, no son procesos aislados del resto de la información que tenemos, cualquiera sea de nosotros. ¿Por qué de la discapacidad emocional aún no se habla? Porque las discapacidades relacionadas con otra información, física, mental, verbal, son antiguas y conocidas en relación a la emocional. Ya fueron ubicadas en su forma de mostrarse, conceptualizadas, rotuladas, medicadas si era necesario. Esta nueva discapacidad, la emocional, aún no está pulida para saber qué hacer con las emociones, las manipulaciones que realiza, el fuego que utiliza cuando siente que la relación terminó, que un ciclo concluyó, estabilizarlas, aquietarlas, moderarlas. Es una química que llevamos, una química que necesitamos observar, que impulsa que hagamos lo que hacemos como fuerza emocional y trabajarla, alejarnos de aquellas situaciones que observamos que nos afectan, que nos alteran, con nerviosismos varios. Alguien que provoca, por ejemplo, para golpear, dañar, matar, abusar, haciendo que se sienta culpable de algo otra persona, desprestigiándolo, sacrificándolo, desalojándolo, gritándole, empleando las expresiones más duras hacia el otro, aún no tiene la capacidad emocional para relacionarse con el colectivo desde la tranquilidad. Su química no se encuentra aquietada, todavía está alterada. Cualquier persona que se sienta golpeada por emocionales violentos no tiene que dudar en hacerlo público, expresarlo, mostrarlo, independientemente del trabajo o tratamiento que necesite esa persona violenta. Es un nuevo aprendizaje. Y reconocer qué se hace con estas personas cuyas emociones no se encuentran aún en condiciones de compartir inquietud con los demás, no es solución que muchas veces desde las leyes se justifique como emoción violenta. Por ejemplo, cuando alguien mata. Porque si la propia ley considera que es un razonamiento lógico, la especie
hasta se puede ir extinguiendo, ya que alguien violento emocionalmente sabe que puede estar amparado por leyes caducas, que aún no tienen previsto esta nueva forma por la que se expone a la especie. ¿Qué iremos aprendiendo? ¿Cuál es el secreto, la clave para una persona violenta que necesita agredir en cualquiera de las formas? No relacionarnos, alejarnos, no compartir con esas personas ni socializar, no justifiquemos a los violentos. Y si somos nosotros los violentos, aprender a esperar el tiempo que sea necesario para que esa química que tenemos alterada se tranquilice, se aquiete y recién volver a tener contacto con los demás, aún a la distancia, por teléfono, fax, televisión, cualquier forma virtual. ¿Qué sentimos en el estómago con nerviosismos? Traducido en emociones que nos hablan, nos dicen de la inestabilidad de esa energía. El sistema nervioso termina afectado, alterado, sensible. Llega un momento en que no soporta más su sistema nervioso. Un grito desaforado, por ejemplo, de alguien inestable o signos de violencia. Estamos en presencia de una nueva discapacidad para trabajar en este tiempo. Preservemos a los niños, que culturalmente los califican como fríos. ¿Por qué? Enseñarles desde pequeños que no son el reservorio de cualquier expresión emocional inestable de los demás, que no es sano que los obliguen a compartir espacios donde se sientan nerviosos. Observemos cómo regresan de la escuela. Lo observemos en la familia, cuando alguien violento le grita, lo manipula, hace que se sienta culpable. Lo observemos cuando se encuentre en multitudes. No tiene que hacer de basurero emocional. No es merecedor de compartir con vibraciones emocionales que no son afines. ¿Qué sentimos? ¿Qué hacemos con lo que sentimos? Sentimos, por ejemplo, el dolor de las pérdidas materiales, espirituales, afectos, hogar, trabajo. Sentimos alegría. ¿Por quién? ¿En qué situaciones? Sentimos euforia, como sube, por ejemplo, en forma repentina, mi ola emocional. Sentimos el vacío, como que todo termina o que quiero que algo se termine. El sistema emocional es energía, es fuego. Por eso hay fuerza en los procesos emocionales, justamente por la energía que contiene. Es una química que fluctúa, así como las olas en el mar, sube y baja. Avanza a veces en oleadas, muchas veces golpea, atropella, mata por el fuego que tiene, y otras está en forma tranquila, apacible, que atrae justamente por esa quietud. Existen diferencias en la forma con la que se muestran las emociones. Observemos algunos tips, algunas prácticas. ¿Cómo nos sentimos, por ejemplo, con quienes cambian en forma permanente su estado emocional? ¿Cómo nos sentimos cuando nos buscan solamente para dejarnos su historia de sufrimiento y dolor cada vez que quieren compartir con nosotros? ¿Cómo nos sentimos cuando nos demandan constantemente nuestra atención para que hagamos algo, ya que se encuentra deprimido, por ejemplo, por todas las situaciones que vive? ¿Qué sentimos con alguien tranquilo, estable?
observemos a diario todos esos estados emocionales, con quienes estuvimos, dónde, con quienes compartimos, con quienes dialogamos. Y allí vamos eligiendo, vamos decidiendo. Veamos aquí la presión para sentir. Es adrenalina y emociones. Este es uno de los procesos emocionales. Es un proceso abstracto. Es colectivo, se lo comparte con el colectivo. Y la energía emocional está enfocada en esperanzas, en ilusiones, en expectativas, en deseos. Y son emociones cíclicas. Es el deseo, por ejemplo, que alguien te llame, que se cumpla eso que estás imaginando. Es el deseo del abrazo emocional, de la demostración de emociones. Un llamado telefónico, un encuentro, un regalo. Y allí se cumple o no las ilusiones que estaban en esa espera. Por eso tenemos que aprender a diferenciar qué ilusiones, qué esperanzas se proyectaron para un determinado encuentro y cómo es el momento del encuentro. Porque si ese momento no responde a las expectativas y a las proyecciones emocionales, a la película emocional que nos hicimos, se quiere culpar a quien no responde a esas expectativas. Hay sufrimiento, hay dolor, si es que no coincide la proyección que hicimos con el hecho en sí, así como se muestra. Hay tensión y presión para vivir un nuevo año desde lo emocional. Alegría, dolor, esperanza, desesperanza, euforia, tristeza. Es la ola emocional, es la experiencia humana con las etapas propias de la onda emocional. Aquí el deseo está implicado. Y este es un proceso que no forma parte de la mutación, por lo que vamos a ir observando lo que se llama la muerte del deseo. Ya en la actualidad se apela a ciertos medicamentos para estimular el deseo. En situaciones diarias, por ejemplo, en medios de comunicación, se lo vive al tema, se lo escucha. La forma paulatina en que lo mismo que producía hasta hace muy poco, respuestas emocionales intensas, ahora se las experimenta como que tiende a cierta meseta el deseo. No hay etapas lineales desde lo emocional. Cada etapa, que son los ciclos que vivimos, son distintas en su espectro de emociones, de lo que sentimos. De la tristeza pasamos a reírnos mientras lloramos, por ejemplo. El mar emocional a veces es intenso y en otros momentos la calma se muestra y necesitamos calma propia de otro ciclo, de otra etapa emocional. Vemos ahora el romanticismo como expresión emocional. Esta forma emocional nos muestra que no todos son precavidos para expresar lo que sienten. Es un proceso que conecta con respiración. Es la tendencia a lo dulce, es el romance, es la apertura de lo que se siente, es abrirse a decir lo que sentimos, es la poesía, es un proceso yang, es el oído sensible
para escuchar palabras y sonidos dulces. Este proceso necesita de un espacio amplio, porque si no siente la falta de aire en presencia de muchedumbres. Es un proceso solitario, preparado, diseñado para estar a solas, consigo mismo, con sus emociones. Las personas que tienen este proceso o que lo viven, ya sea por compañías o que lo tengan de nacimiento, no tienen inconveniente alguno en decir en el mismo instante lo que sienten que tienen que decir. Por las características que tienen, es fundamental que realice un trabajo personal, que se observe, ya que si no lo tiene para aquietar la fuerza y lo que dice puede llegar a asustar y producir alejamiento. Desconocen los demás, al no estar acostumbrados a este proceso, del potencial que tiene esta energía. Por eso es yang. También es conveniente observarse cómo cambia el tono y potencia de la voz. Quienes ingresan al campo de energía de un romántico no siempre es sociable. Sabe que puede socializar cuando así lo siente. Contiene en el mismo proceso la apertura y al mismo tiempo el aquietamiento, el silencio. No hay que forzarlo cuando no quiere socializar. Un aspecto de este proceso es la apertura social. Socializan desde lo emocional. Y otro aspecto es la precaución. Son precavidos en sus relaciones y en lo que expresan. Manifiestan cuando quieren hacerlo, pero no cuando sienten la presión de los demás. Saben que pueden, si quieren. Son personas románticas por naturaleza. Les gusta escuchar frases dulces que halaguen el oído y dicen de una forma dulce lo que sus emociones producen. Si la onda emocional está alterada, es mejor no socializar y esperar a que esa onda emocional se aquiete. Como el sistema emocional se relaciona con el sistema digestivo, expulsar lo que allí está contenido es común en quienes no tienen la fuerza suficiente para expectorar, por ejemplo. Son personas que sienten que necesitan expectorar, expulsar, y no tienen la fuerza suficiente. Allí es cuando se necesita de aparatos que cumplan esa función, de ayudar para que los pulmones se limpien. Para quienes tengan esa dificultad por naturaleza en expresar los sentimientos, los lugares públicos siguen aportando una solución práctica. Paseos públicos, plazas, espacios donde el campo de energía de otros haga de nexo. La expresión de este proceso es individual, es distinta, es diferente, es particular en la forma de lo que dice. Es un lenguaje no aprendido. Como tiene allí una química de melancolía, no es conveniente buscar explicaciones a este proceso cuando esa química está justamente en lo bajo de la ola emocional. Ahí se puede leer poetas, escuchar compositores que se expresen desde ese estado melancólico. Son amantes de la música y del silencio. Son escritores por naturaleza. Son disertantes preparados para exponer frente al público. Como acá está implicada la garganta en este proceso emocional, la garganta no forma parte de la mutación del plexo. Lo que vamos a ver ahora es la libido como proceso emocional.
está conectado con las experiencias abstractas del amor. A veces hay crisis y a veces claridad de lo que se siente, de lo que se vive, de lo que se comparte. Es el impulso para los cambios, cambios de ciclo, cambios de etapa, concluir ciclos, concluir etapas. Muchas veces el deseo los consume. La cultura, sin embargo, reclama cuando no se dice lo que se siente. Lo que desconoce la cultura es que quienes no lo dicen es porque no pueden, no porque no quieran. Es por demás interesante conocer si es natural o no la verbalización emocional según los casos. ¿Cuál es la clave? Probar en lugares públicos y ya vas a ver de qué forma se alivia la energía que está muchas veces contenida en la garganta por no poder expresar lo que se siente para concluir ciclos. En este proceso, como el plexo se expresa no solo verbalmente, sino en las acciones, en los gestos, en las distintas formas de expresión. Acá lo que se escucha son las historias, los relatos, las memorias de las experiencias transitadas, vividas, con todos los procesos emocionales de cada etapa. Y la necesidad de un cambio para que la experiencia de lo que se ha vivido pueda mejorar, pueda cambiar. El deseo los puede consumir en esa necesidad de una nueva experiencia emocional y en el cambio al que aspiran por un impulso natural de las emociones. Quienes no exteriorizan y se reprimen, puede afectarse alguno de los órganos que conectan el plexo. Estómago, hígado, riñones, páncreas, sistema nervioso. Hay personas que según el punto de la ola emocional por la que vivieron los ciclos y las etapas de su vida, cuando cuentan sus historias y experiencias, se escucha en la voz el punto de las emociones que vivió en ese momento. Esa experiencia la comparten con el colectivo, con los demás, incluso con desconocidos. Recuerdan allí hacia el pasado, hacia lo que se vivió como etapa. Si fueron etapas de dolor, y ese dolor no tomó distancia del hecho que lo produjo, cada vez que comparte su experiencia, sigue prevaleciendo ese punto bajo de la ola emocional. De allí que se pueden conocer las distintas historias de pareja y lo que significó esa etapa para su dueño. No se puede obviar la mecánica del relato en este proceso y la necesidad de compartir con el colectivo. En cambio, en otros se puede escuchar, por ejemplo, una ola emocional tranquila, estable, distanciada del hecho que lo produjo a ese recuerdo. El cambio no solamente se refiere a pareja amorosa, sino a diferentes experiencias y ciclos por los que está viviendo. Hay necesidad de cambio, cualquiera sea la actividad y la forma de llevarla a cabo. Es como cambiarse de casa, de país, de amigos, la forma de relacionarse desde la intimidad. Ese deseo también puede forzar y lesionar orgánicamente si no sabe estabilizar su propia energía emocional. Acá siempre hay una tendencia a los excesos. Por una cuestión química. Este proceso no está involucrado en la evolución del plexo. Por eso es que hay una disminución del deseo en el colectivo. Acá está la expresión del deseo y la libido. Este sentimiento de la libido se observa en la mirada incluso. Por eso es que
A ciertas personas se les dice es libidinoso, justamente porque el proceso se está mostrando de esa forma. El sentimiento y la energía que es poderosa en este proceso, al igual que en el romanticismo, los empuja a vivir experiencias que cambien en forma permanente, cíclica, y cada vez que la viven, a esa nueva experiencia, el deseo se consume y vuelven a necesitar, una vez más, una nueva experiencia. Es un proceso yang. Por eso es que la fuerza, la rapidez, en el accionar y en la velocidad, en el cambio que sus sentimientos necesitan, los vive justamente como experiencias distintas. Es un sentimiento yang. Es fuerza y más fuerza. Es energía y más energía. Son sentimientos que buscan contar historias, sus propias historias y las historias que pudieron haber conocido y escuchado. Una nueva forma está llegando. Otros seres distintos a nosotros. Son ellos los nuevos seres. Son ellos los humanos. De todos los procesos que tiene el plexo, que es el sistema emocional de este diseño humano, conocemos que solo algunos forman parte de la evolución, de la mutación del plexo. En este proceso de evolución no participa el entendimiento, como proceso lógico, como proceso colectivo. Por eso es que cada vez se va a notar con más profundidad, ya que lo estamos viviendo actualmente, la distancia entre lo que unos y otros comprendan, conozcan como proceso lógico. Muchas personas no entienden qué está sucediendo. Situaciones que se muestran como nuevas, que no las conocían, ya que toda mutación implica dejar siempre algo viejo. Es una evolución que tiene cientos de años. Sin embargo, no siempre la humanidad se encuentra preparada para aceptar lo nuevo. Todavía muchos intentan aferrarse a lo conocido, a lo viejo, a lo experimentado. Al no reconocer lo nuevo, tampoco se tiene la capacidad para aceptar seres diferentes, a los que se está acostumbrado desde lo cotidiano. El aspecto físico no solo es la distinción, sino ese cambio, esa mutación interna que vemos en ellos. ¿Qué es lo importante? Conocernos y conocer el proceso que está en marcha. Cada uno sabrá en el momento adecuado si sabe reconocerlos, aceptarlos y vivir con ellos. Estamos buscando cada vez con más insistencia afinidad, resonancia con el espíritu de otros. Y esa resonancia, estos nuevos seres lo van a vivir de otra forma y no como actualmente lo hacemos nosotros. Por eso es que tener información es siempre una herramienta de valor incalculable, porque la ignorancia mantiene en la oscuridad, en la incomprensión de lo que sucede a diario. Si estamos en conocimiento y podemos vivirlo a medida que se van mostrando los cambios, vamos a estar más atentos a esa evolución, a esa mutación. ¿Qué procesos es conveniente observar? Porque son los que forman parte de la mutación, no solo como lo vemos ahora,
sino como lo iremos viendo también modificados. Todo lo relacionado con la alimentación, con la selección que se hace de los alimentos, con el tema de la carne sí o carne no, con las bebidas, con el agua, con el uso del agua, con los vegetales. Observar, por ejemplo, el funcionamiento del estómago y las formas en que va cambiando la digestión. El silencio. Observar también el tema de la comunicación, porque algunos necesitan menos comunicación y diálogo y más silencio. Porque hay quienes sienten tanta incomodidad con los ruidos, porque se alteran fácilmente con la persistencia de espacios ruidosos. Observar también en muchos la energía, cómo cambia, se vuelve más liviana, más amorosa. El corazón se muestra distinto al adulto, sin el impulso ya de control ni dominio. Por eso es que los padres, muchos padres, desconocen qué hacer con estos niños con esas características, cuando el entorno inestable, nervioso en el que viven, desequilibra el estado emocional del grupo. Por eso es que el niño absorbe el maltrato desbordado de ese entorno familiar. La violencia adulta emocional excede la energía emocional de estos niños, que están indefensos ante el colectivo con esos desbordes. A nivel institucional podemos observar cómo, en nombre de la inclusión, determinan que seres nuevos, con características propias de la mutación, con formas nuevas de vivir, de mostrarse, los hacen compartir espacios con energías viejas. Otro de los temas, hace cientos de años que pertenecemos a la especie mamífero. Por eso aún hay muchos que necesitan sacrificar. Veamos otro de los procesos que forma parte de la mutación: la reproducción, la fecundación, la forma de estar en intimidad. Hay una fricción emocional y física si el plexo se encuentra inestable. Hay malentendidos, discusiones. Por eso es que la conciencia se modifica con respecto a la forma en que nos vinculamos desde la sexualidad. A diferencia de generaciones anteriores, hoy ya se observa a un sector de la población en diferentes regiones la abstinencia desde la sexualidad como algo natural. Es similar a una forma asexuada. Por esa mutación orgánica se muestra justamente los denominados bancos de esperma u óvulos, como también lo que se denomina el alquiler de vientres. Hombres que quieran tener sus hijos, por ejemplo, y acuden a esa modalidad. Parejas que algún impedimento orgánico no les permite y también lo hacen con distintos tratamientos. Mujeres que hacen congelar sus óvulos a la espera de una forma de fecundación. Sin embargo, la vieja energía sigue insistiendo con frases, por ejemplo, ¿cuándo van a tener hijos? Cuando conocen a una pareja. ¿Cómo ya se encuentran en pareja? ¿Cuándo vas a quedar embarazada?
o no le gustan las criaturas es otra de las frases propias de la energía vieja. Culturalmente, de a poco la sociedad se familiariza con nuevas formas de reproducción, como así también con formas que se distancian de lo conocido en épocas pasadas. Que alguien no quiera relacionarse sexualmente aún no está aceptado como natural. Sin embargo, es parte de la mutación emocional, es parte de la mutación de la vitalidad, de la intimidad. Acá, por ejemplo, se observa la esterilidad, que ya se lo está vivenciando, investigado por varios genetistas. Y como parte de la misma evolución, se está observando otra forma de relacionarse. Es la búsqueda de algo más, como demostración del espíritu emocional. Se aspira a emociones tranquilas. Por eso, cuando el colectivo vive a diario experiencias de quienes son sometidos a una relación sexual violenta, siente que ya no quiere vivir más esas demostraciones emocionales, porque el espíritu aspira a otras demostraciones. Ya se está viviendo cambios profundos en la interpretación de los roles sexuales. Cada vez se siente con más intensidad el impulso por encontrar afinidades y no la violencia emocional como única forma de expresión. Tampoco estos nuevos seres buscarán intimidad como se hace actualmente, ya que la sexualidad es parte de la mutación. No se llega a ese momento de intimidad guiados por una pasión ciega propio de un plexo alterado. Estamos con grandes cambios. Hace cientos de años viene el proceso de mutación. Por eso es que estemos atentos a todos los cambios dentro de estos mismos procesos de cómo se irán modificando. Vamos a ver otro de los procesos que forman parte de la mutación del plexo, del sistema emocional, y es la provocación. Este proceso se muestra distinto según las generaciones. Está asociado justamente con formas en que es diagnosticado desde la salud según las generaciones y se muestra al mismo tiempo distinto cómo se presenta el proceso según las edades. No es lo mismo la forma de provocar de un adulto que un niño que ya tiene una mutación en este proceso. ¿Quién empieza provocando? Hay una presión interna que busca una forma de exteriorizar, busca una salida, una vía de escape y al mismo tiempo busca destinatarios a quienes se provoca. Provoca con lo que dice, con lo que hace, con gestos, con lo que escribe, con el tono de voz, con cierto tono incluso amenazante, más que todo en adultos, con torpezas varias, con insistencia, con reiteración. Los destinatarios pueden ser conocidos o no. ¿Qué es lo que busca? Busca una respuesta desde lo emocional. Nunca sabe quién provoca, con qué respuesta se puede llegar a encontrar. Este proceso se sostiene
con la energía de quienes responden a esa provocación, no con su propio proceso de provocación. Porque si nadie responde, se cansa. Es fuego que se agota por sí mismo. Y más si a quien provoca no lo alimenta con energía, que es justamente lo que busca. Este proceso es un proceso manipulador, más que todo en adultos. Quien provoca es manipulador. Necesita de energía ajena que responda. Se alimenta de la energía de todo un grupo familiar, por ejemplo, cuando la provocación es a través de la anorexia, porque la anorexia está ligada a este proceso y más que todo lo vemos todavía en adultos. ¿Qué hace un grupo familiar en estos casos? Cambia totalmente la vida de cada uno de los integrantes de esa familia. Dejan de hacer lo que venían haciendo para adecuarse energéticamente a lo que ese provocador necesita. Cambia la comida como espacio de encuentro en ese hogar. Y muchas veces es evitado por el resto de los integrantes de la familia porque ya no disfrutan de lo que sabían disfrutar. Como es un proceso que viene mutando para que puedan nacer estos nuevos seres, hay que observarse, aquietarse en ese vaivén emocional cuando nos encontramos con el proceso de la provocación, especialmente en adultos. Este proceso también está relacionado con el denominado autismo, que es un código entrelazado con esto que estoy comentando. Sin embargo, todavía existe una presión cultural para que todos escuchen algo de lo que se dice. Es un proceso relacionado con lo acústico, con el oído, con la capacidad del oído. Y ese oído necesita silencio. Sin embargo, la cultura muchas veces no soporta el silencio como algo natural. No le gusta que alguien nos responda. La escuela incluso todavía vemos cómo se reclama a los niños, no escuchan lo que dicen los docentes, por ejemplo. Entre las parejas, como hay todavía un cliché cultural del diálogo permanente, muchas veces produce castigos, reproches, hasta rupturas en parejas donde uno de los dos necesita más silencio que el otro. El oído participa de la mutación. Por eso es que el denominado autismo, como aislamiento, como silencio, como evasión, es un proceso que forma parte del conjunto de procesos que seguirán mutando. Así no le guste a la cultura observar cada vez con mayor frecuencia que hay seres que necesitan más silencio que otros. Todavía la cultura castiga cuando decreta que dos personas no se hablan, cuando dice ya no tienen que decirse. No sé para qué te encuentras a mi lado si no conversamos. Y muchas frases que acuden en presencia de este silencio que uno de los dos necesita más que el otro. Sin embargo, no es una falla, no es una carencia, tampoco un vacío que haya que llenar, esa forma de autismo. Todavía se lo diagnostica como enfermedad, como carencia, y especialmente en instituciones como la escuela. Ese castigo cultural
todavía queda plasmado en carteles, en cuadernos, en libretas, en el legajo escolar. Ese ruido cultural todavía no está preparado para el silencio que estos niños necesitan. La población de niños con estas características necesitan un hogar tranquilo, porque el ruido los altera justamente porque el oído forma parte de esta mutación. Su oído está preparado para el silencio. En instituciones escolares, los diferentes gobiernos tienen como misión, como función, reorganizar el sistema edilicio, reorganizar los contenidos para estos nuevos seres. Observemos el núcleo familiar. Protejamos a esos niños que reciben de la misma familia desconocimiento y les quieren imponer formas todavía ruidosas de convivencia. La química de la melancolía está presente en este proceso. Son personas melancólicas por naturaleza. Y en la provocación hay melancolía cuando su dueño, el dueño de ese proceso, está en lo bajo de las emociones. Y si quiere encontrar explicaciones desde lo racional, desde lo mental, se puede convertir en muchos casos en un estado depresivo. Es un proceso que conecta con colon, con el funcionamiento del colon. Por eso es que observemos el funcionamiento de este órgano, no solo en la actualidad, sino que se va presentando en lo que viene. Acá hay una sensación de vacío espiritual, que en muchos casos se puede convertir en agudo cuando se desconoce que es un proceso químico y que necesita una ayuda, una mirada profesional. Y muchas veces esa sensación de vacío se la quiere cubrir de alguna forma, algunos con alcohol, otros con droga, con estupefacientes, otros mezclan alcohol con drogas. Hasta médicamente son diagnosticados como alcorexia, porque ese vaivén emocional altera la alimentación. Así como pueden dejar de comer, llegando a esos estados extremos, se puede producir el opuesto, la obesidad. Y esa sensación de vacío los hace decir, en muchos casos, y después de esto, ¿qué más hay? Este código que se denomina autismo ya existió con otros nombres en diferentes generaciones. Lo vemos a través del tiempo. Hubo épocas en que a las personas con este proceso se los escondía ante la sociedad, en el grupo familiar. Es un proceso donde quien lo tiene siente la presión para provocar, para provocarse. Por eso es que la expulsión de la comida también tiene que ver con este proceso. Es una forma en que se puede observar también la atención que reclama para que lo atiendan, propio del mecanismo con el que funciona el proceso. No solo a nivel familiar buscan esa atención, sino a nivel social, en la salud en general. De a poco, en otras generaciones, la familia empezó a mostrarlos,
y observar otras formas de comunicación, especialmente con animales, con delfines, con equinos, con actividades que van surgiendo para ayudar en otras formas de comunicación propio de la mutación del proceso. Les produce incomodidad adaptarse a espacios ruidosos, que no respeten su silencio, su desinterés incluso por socializar así como la cultura está acostumbrada. El denominado Asperger se encuentra también asociado a este proceso en mutación. Sin embargo, todavía se lo ve como si fuese un trastorno para socializar y comunicarse. Hoy en día vemos otras formas de reaccionar con respecto a este proceso. Ya se observa, por ejemplo, esa necesidad de aislarse de la población en algún ciber para conectarse con sus pares a través de Internet, con auriculares como un mensaje sutil para que los demás interpreten que no quiere ser molestado. En los diferentes medios de comunicación se insiste en tratar el tema, muchas veces buscando causas culpables de algo a lo que el colectivo no está acostumbrado. Y las culpas a veces recaen en Internet, en los ciber, en la computadora, que los padres no prestan atención a los hijos. Sin embargo, el proceso es parte de la evolución en la forma como se muestra. Las personas que tienen este proceso son los que hablan del vaso medio lleno, medio vacío, ya que muchas veces cuando sienten que ese vaso está medio vacío, lo viven como una especie de vacío existencial. En otras edades, este proceso de la provocación es cuando hay generaciones que todavía necesitan usar armas y matan, ya sea en escuela, en espacios de trabajo, en la calle, porque están provocando, buscando una reacción. Y como en ese momento la onda emocional no estaba estable, son los mismos que después dicen de ellos, no puedo creer lo que hice porque no sabía lo que estaba haciendo. Y otras personas que capaz que conozcan a quien hizo ese tipo de matanzas, se asombran porque dicen, no puedo creer lo que hizo. Se lo veía tan silencioso, tranquilo. Es la base de lo que todavía se denomina como bipolaridad en algunas generaciones y edades. Otro de los procesos emocionales que está en mutación es el de los rituales, las diferentes formas de separación, los abusos intrafamiliares. Cuando se habla de separaciones varias, puede ser de los amigos, de la familia, de la pareja, de los hijos, de la religión, de ciertas geografías. Acá se encuentran justamente las diferentes formas de rituales religiosos. Y hay exclusión, separación, con toda aquella persona que no comparte esos mismos rituales. Incluso en muchos casos todavía estamos viendo cómo se extermina al que se siente como opositor. Lo estamos viendo todavía a este proceso
en su estado primitivo, la forma de exterminio con todas aquellas personas que no comparten los mismos principios religiosos. Este proceso también está relacionado con el animismo, con el temor a un Dios y con la necesidad de un Dios y con el temor a su castigo. Hay un temor a las fuerzas que desencadena también la naturaleza, tiene que ver con ese animismo. De algo estamos siendo culpables, porque la culpa es un proceso implícito en el sistema emocional. Acá muchas veces en este proceso se sigue queriendo conformar los rituales familiares. Es el proceso que contiene lo que se denomina divorcio, divorciarse no solo de la pareja, sino incluso de la familia, divorciarse de ciertas geografías, de los padres, de los hijos, de los vecinos, cuando no se comparten los mismos principios. Es un proceso que siente presión para responder a lo que otros necesitan. Por ejemplo, son por naturaleza voluntarios, son los que hacen colectas, son los que se ofrecen para ayudar a otros. Y esa necesidad responde a la presión que ellos sienten. Y si no saben esperar antes de involucrarse en actividades sociales, el estrés que acumulan por vivir apurados es con el que presionan a los demás. Son los mismos que rotulan, por ejemplo, de insensibles a quienes no colaboran con lo que ellos sienten. Acá muchas veces se sacrifican individualidades. A través de este proceso que tiene conexión con el animismo, tiene también conexión con los animales. Por eso que vamos viendo una mutación en el trato, en la relación, en la conexión con los animales. Son procesos que naturalmente sintonizan con los domadores, con los matarifes, con la necesidad todavía de alimentarse con carne. Es el mismo proceso por el cual se sacrifican por alguien, pero al mismo tiempo sacrifican a otros. Es un proceso de adhesión o exclusión. Aquí se observan justamente las discusiones, si con quiénes comen o no carnes. Por eso es que el tema de la alimentación es uno de los procesos de la mutación. Y la carne, comer o no, carne sí, carne no, es parte de la mutación y es parte justamente de la separación, del distanciamiento entre los grupos de una u otra forma de alimentación. A través de este proceso se busca compartir principios, los mismos principios emocionales, con otros que sintonicen con ese proceso, con fiestas religiosas, con procesiones, con retiros espirituales, donde se comulga un mismo principio. Este es el proceso por el cual algunos todavía necesitan dejar en otros cicatrices y marcas o hacerse en su propio cuerpo
cicatrices y marcas. Este es el proceso que está relacionado con los asesinos seriales. Por eso es que también, como tatuarse es una necesidad de tener una marca, es un rito, es también la señal de la circuncisión. En otros es la señal de la cruz. Las sectas, por ejemplo, responden a este proceso. Y los grupos con principios afines entre ellos son los que se buscan y excluyen al que no siente los mismos principios. Acá también hay una presión para que los quieran y los necesiten. Quieren formar una familia. Acá nace la presión por formar una familia. Y también es potencial de divorcio. Si la conforman a esa familia, ingresando a la situación cuando pasan a la acción, desde un estado emocional inestable. La violencia y la energía que se muestra desde las emociones en la actualidad produce la necesidad todavía, como estado primitivo del plexo, la necesidad de matar, de asesinar. Este es el proceso que hace que pertenezcamos a la especie mamíferos. Quienes vienen evolucionando no necesitan de lo mismo, matar ni asesinar. Son distintos, son diferentes. Por eso es que la mutación del sistema emocional, del plexo, muestra algo nuevo, que hasta el momento es desconocido como proceso emocional. Por eso tenemos que estar atentos a cómo se van mostrando en las diferentes personas. Es un salto cuántico para la especie. Esta mutación que viene de hace cientos de años ya está en la humanidad. No significa si es positivo o no, sino que contiene algo que ha tomado forma en la humanidad y nadie lo cambia, no se lo puede cambiar porque es energía que avanza por sí misma. Es el pozo genético que va mostrando las diferentes transformaciones que tenemos como especie. Vemos también otro de los procesos en mutación del sistema emocional, del plexo. Y tiene que ver con los roles que tenemos dentro de la familia y los arquetipos de género. Quien provee, quien nutre. Hoy en día se encuentran transformados con respecto a épocas pasadas. Se ve actualmente cómo cambian los pactos a cada momento, en las familias, en los países, en los acuerdos firmados para ingresar a diferentes geografías con pasaportes, con visas. Los roles de cada uno de los integrantes de una comunidad, de una familia, fueron mutando y así continúan como energía de lo que todavía tenemos para ver, sin saber qué viene en la forma de mostrarse socialmente. Por ejemplo, en tareas domésticas, cuál es el rol de las mujeres a cargo de las familias, los planes sociales para la familia, el matrimonio igualitario, los beneficios sociales del matrimonio igualitario, las herencias y muchos temas más en relación a las familias, a la comunidad, a las geografías distintas como comunidades. En la actualidad
los pactos tienen que ver con la convivencia y distintos en cuanto a la forma ancestral en que se mostraba, porque estuvieron siempre dictaminados por el género hasta no hace mucho tiempo. Esos pactos, esos acuerdos, en la actualidad no son prácticos, porque la evolución del rol de uno y otro ya están modificados y seguirán modificándose. Es obvio que esa distinción a partir de los sexos ya no existe como antes, y los arquetipos de género se están desmoronando prácticamente en relación a lo conocido. Todo esto está integrado en esa transición, en esa mutación en la que estamos. La mutación avanza sobre los pactos sociales. Si aún existen, es porque la ola emocional fluctúa, cambia. Es un motor poderosísimo la energía emocional. De allí que los pactos van perdiendo validez, desaparecen, cambian a cada momento. Y vamos viendo cómo lo individual transforma lo tribal, lo comunitario. El colectivo no participa de esta mutación. La lógica y el entendimiento, al no participar, hace o que facilite o que impida que podamos fluir en el diálogo con los demás. En las diferentes áreas de vida, comenzando por la estructura familiar, es conveniente observarse qué cambios son los que se van produciendo. Los espacios de silencio que cada integrante necesita. Aprender a no involucrarse en situaciones emocionales intensas donde no sentimos estabilidad y tranquilidad emocional. Acudir a las instituciones respectivas para denunciar abusos, violencia emocional. En la alimentación, respetarse y respetar la combinación de alimentos que cada cuerpo necesite, ya que hay mutaciones en la alimentación. En cuanto al funcionamiento del estómago, aprender a no sobrecargar ese funcionamiento. Hay personas receptivas y sensibles emocionalmente que necesitan cuidar cada vez más ese espacio que ellos necesitan. Practicar a tomar distancia de grupos que quieran imponer religiosidades y rituales con los cuales no se comparte. Los tatuajes son una forma todavía de responder a ese código tribal, a esa forma primitiva de dejar una marca en el cuerpo. Los nuevos seres necesitan de espacios suaves, livianos, silenciosos. Tienen distintas formas de reaccionar, con los síntomas varios con los que todavía en forma primitiva muchos los consideran naturales. La escuela común es uno de los espacios que no es adecuado para los nuevos seres. Es un siglo donde cada vez más nos iremos viendo en qué energía emocional nos encontramos y con quiénes nos relacionamos. Y aquí estamos, una vez más, aprendiendo. Esta vez con nuestro segundo cerebro, el sistema emocional y todos los procesos en mutación, los que ya vimos y las nuevas formas que aún quedan por ver.
tiempo de cuidarnos, eligiendo lo que nos permita disfrutar de salud emocional. Aquí estamos como sociedad, cada cual en su función y en su geometría. Y reconocer cuál es la función que tenemos en este rompecabezas creado por nosotros mismos. Somos creadores de la nueva conciencia emocional. Observarnos desde la introspección. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué decidimos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Y con quiénes? Una vez más, nuestro gran aprendizaje.